Igual que todos los servidores pendientes de nosotros, han sido muy finos, muy amables, cada uno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Le voy a pedir que vaya conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Amén. Hebreos 6 me dice por favor, amén si lo tiene. Vamos a leer los versículos del 17 al versículo 20. Dice así la palabra: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Vamos a leer hasta el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de acuerdo a la necesidad, a la situación, al corazón, al alma de cada uno, Señor. Tú sabes cómo repartir a cada uno de acuerdo a lo que tú consideras que debes de darnos. Y por eso estamos acá. A cada uno le hablas de una manera individual, personal, Señor. Y eso es maravilloso y te damos gracias. Ahora disponemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, este texto, hermanos, es realmente muy interesante, como lo es toda la palabra de Dios. Y en los versículos del 17 y el 18, claro, hay un contexto que viene de un poco más atrás, al final lo vamos a ver. Pero en estos dos versículos, 17 y 18, dice por lo cual, porque él ya viene hablando de un tema, ¿verdad? Y él viene hablando acerca de la esperanza que tenemos en las promesas que Dios nos da a nosotros en su palabra. Y entonces es muy interesante que en el versículo 19 él menciona un ancla y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Las anclas son una herramienta que utilizan los barcos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una tormenta. No necesariamente solo para eso, pero en las tormentas los barcos utilizan las anclas. Antes de hablar del ancla, yo quiero hablar de las tormentas. Hay varios tipos de tormenta, ¿verdad? Si usted se va a Google y usted pone tipos de tormenta, le va a aparecer que hay tormentas de nieve, tormentas de arena, ¿verdad? Hay varios tipos de tormenta, hablando en un aspecto puramente natural, ¿verdad? Climatológico. Hay varios tipos de tormenta. Ahora, las tormentas, hermano, son el encuentro de dos masas de aire. Eso provoca una tormenta. Dos masas de aire que tienen diferentes temperaturas. Una fría y una caliente. Y eso provoca una tormenta, ¿sí? Así que yo creo que eso todos lo sabemos, ¿verdad? Significa que esos dos encuentros, ese encuentro de esas dos masas, lo que provoca es una inestabilidad atmosférica, ¿verdad? Ahora,
Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 14. Y es más, si gusta usted, si está anotando, anótelo, pero quizás solo como referencia yo le quiero mencionar lo siguiente. Usted recuerda, hermano, que dice la palabra que los discípulos iban, ¿verdad?, en la barca y de repente vieron a Jesús caminando sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, cuando lo ven caminar, Pedro habló y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya también sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Así que Pedro se baja de la barca y viene el milagro, ¿verdad? La física se rompe, eso es un milagro. Cuando una ley natural es rota por el poder de Dios, eso es un milagro. Así que la física se rompe y el agua sostiene el peso de este hombre, de Pedro, ¿verdad? Y comienza a caminar él sobre las aguas. Sin embargo, dice que Pedro ve de repente, él está tan, claro, impresionado. Número uno, porque está caminando sobre el agua. Número dos, porque está viendo a Jesús enfrente de él caminando sobre el agua. Pero de repente él pone sus ojos en lo que ve detrás del Señor, que son esas enormes olas que se levantan, porque hay una tormenta, ¿verdad? Hay una tormenta. Y cuando Pedro ve la tormenta, dice el texto que él se hunde inmediatamente. Claro, lo que hizo que se hundiera fue que Pedro dejó de ver al Señor. Y el Señor nos da a nosotros una enseñanza con eso. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, que en las tormentas hay que verlo a Él, ¿verdad? Si usted ve la tormenta, hermano, va a entrar en shock. Y algunas tormentas son para, ¿verdad? Son para eso. Entonces, la enseñanza realmente es muy sencilla. Vea al Señor en la tormenta. Vea al Señor en la tormenta. Parece loco, parece absurdo, pero Pedro estaba firmemente parado sobre las aguas frente al Señor hasta que él vio para otro lado. Cuando Pedro vio lo que estaba sucediendo, se distrajo. Significa que él apartó su mirada. En ese momento no eran solo sus ojos, era su corazón, ¿verdad? Era todo él. Pedro se rindió, ¿verdad? Por eso yo siempre le digo, tengamos respeto cuando hablamos del apóstol Pedro, ¿verdad? Porque hay quienes dicen el apóstol Pedro, el que no atinaba, no medía, solo se tiraba. No, Pedro tenía una fe que le daba clases a todos con su fe, incluyendo ese momento, ¿verdad? Por eso Pedro siempre salía adelante de los demás. Cuando el Señor resucitó, ¿usted se acuerda de eso? Resucitó. Dice que Pedro, cuando escuchó que él ya no estaba en la tumba, salió corriendo, hermano. Mientras los demás empezaron a preguntar, a sumar 2 más 2 son 4, ¿verdad? Esto no tiene sentido. ¿Cómo que no está? Se lo robaron. Pedro salió corriendo porque él quería ver la tumba vacía. Él quería verlo. Incluso, ¿sabe? Dice que Juan, probablemente Pedro tenía sus libritas. Entonces cuando Pedro iba corriendo se quedó a medio camino. Y Juan le pasó, dice el texto. Juan llegó primero. Pero ¿sabe qué hizo Juan? Se quedó en la puerta, no tuvo valor de entrar. Pedro se lo pasó llevando y entró, ¿verdad? Pedro tenía una fe así, muy natural. Él no le importaba quedar hasta en ridículo con tal de estar cerca del Señor. Entonces, en ese momento Pedro se había entregado, hermano. Toda su fe en el Señor se entregó cuando caminó, cuando él se bajó de la barca y todos los demás gritaban, Pedro, te volviste loco. Pedro tuvo el valor de hacerlo. Ahora, este texto me sirve a mí para darme cuenta que hay una relación, hermanos, muy cercana entre las tormentas y nuestra vida. Y es más, no es el único episodio donde encontramos tormentas que tienen que ver con alguien que está en medio de esa tormenta. Hay tormentas en nuestra vida que son naturales. Hay tormentas familiares, ¿verdad? Entre hijos y padres. Hay tormentas naturales entre esposos. Hay quiebras familiares. Hay tormentas financieras en las que parece ser que no termina nunca, ¿verdad? En las que parece ser que no hay sanidad sobre las finanzas de la casa. Hay tormentas matrimoniales, hay tormentas entre hijos, hay tormentas que son naturales, ¿verdad? Tormentas laborales, tormentas de muchas formas, hermano, tormentas de salud, ¿verdad?
Yo quiero mostrarle algunos ejemplos como referencia de lo que tiene que ver también con tormentas. Hay tormentas naturales, pero fíjese, hermano, que las tormentas naturales no son las peores. Las tormentas naturales no son lo peor. Lo peor son las tormentas espirituales. Y yo le quiero mostrar que eso es real. Primero de Samuel 16:14, vea usted por favor lo que dice. Primero de Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le, ¿qué? Atormentaba. ¿Quién? Un espíritu malo de parte de Jehová. Quiero aclarar eso para que no se vaya usted confundido. Cuando dice espíritu malo de parte de Jehová, no significa que Dios tenga espíritus malos para estarlos repartiendo, ¿sí? No, lo que significa en el texto original es que era un espíritu malo que atormentaba a Saúl, que Dios había permitido que lo hiciera, ¿sí? No es que Dios de él saliera el espíritu malo para atormentar a Saúl, no, sino que Dios permitió que este demonio atormentara a Saúl. ¿No le llama la atención la palabra atormentar? La palabra atormentar es un sinónimo de tormenta. Entonces acá estamos hablando ya en lo espiritual. Mateo 8 del 5 al 6 dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, esto ya no tiene que ver solamente con una crisis exterior, con una crisis económica, con una crisis familiar. No, esto tiene que ver con el interior de la persona. Cuando dice acá que había un tormento, es porque alguien estaba causando ese tormento. Un espíritu de enfermedad, un demonio de cualquier otro tipo en el interior, en el alma de esa persona. Mateo 15, 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces lo que estamos viendo acá, hermanos, son tormentas espirituales. Eso es una tormenta espiritual. Esta gente de la que estamos leyendo, y hay muchísimos casos más, ya no estaba sufriendo por una situación nada más que veía con sus ojos. Era algo interno, ¿verdad? Era algo interno. Es lo que siente aquella persona que está a punto de poner un lazo para quitarse la vida. Es lo que siente aquella persona que decide tomarse 40 pastillas porque ya no soporta más una presión externa, pero la tormenta interna que tiene es la que lo lleva a tomar esas decisiones, hermano. Como aquella mujer, que yo siempre me acuerdo de ese caso porque para mí fue muy impactante, de aquella colombiana que se lanzó de un puente con su niño, ¿verdad? Que se lo tomó y se colgó ella, y estaban los bomberos, la policía, todo el mundo intentando hacer algo, pero ella ya se había pasado para el otro lado. Se cuelga del puente y se agarra a su niño, y el niño se agarra de ella, y solo dependía de sus manos vivir o morir. Y con su niño, creo que tenía 10 años, se soltó. ¿Por qué? Porque tenía deudas. Y acabó con su vida y con la vida de su hijo. Ahora, ¿quién provocó eso? Eso no era así nomás, hermano. Eso no era solamente algo en la mente, no, esto era un tormento. Había alguien que le decía, lánzate, no hay nada más que hacer, ¿verdad? Y eso tuvo más peso sobre esa mujer. Así que son tormentas espirituales. Y vea Hechos capítulo 5, versículo 16, dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Lo bueno es que mire qué bendición, todos eran sanados. Así que sobre las tormentas espirituales hay esperanza, hermano. Entonces las tormentas son parte de nuestra vida. Son parte de nuestra vida. Ahora yo le quiero decir algo a usted. Los que estamos en Cristo estamos blindados. ¿A qué? A ser atormentados por un demonio.
¿Sí me entiende? Si usted está en Cristo, tranquilo, que eso le pueden acercar y sacarle la lengua de lejos, pero nada más. Un demonio no puede entrar en la vida de un hijo de Dios. No puede. ¿Por qué? Bueno, porque hay un anuncio cuando el demonio se acerca, ¿me entiende? Ve un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Ve un sello que dice, ya me pertenece, aquí no podés entrar, y Satanás no tiene más que retroceder y gritar y patalear y sacar la lengua y jalarse el pelo y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y ojalá le salgan cálculos al diablo también, ¿verdad, hermano? Amén. Así que ahorita lo veo revolcándose del dolor, hermano, a ese bandido. Amén. Así que, hermanos, hay tormentas espirituales, pero qué bendición que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Las tormentas naturales son un poco más llevaderas, pero cuando se convierte en algo espiritual, eso puede tener, hermano, mucha, pero mucha influencia sobre la vida de una persona. Ahora, yo de lo que quiero hablarle esta mañana, donde yo me quiero centrar, es en el peligro más grande que hay en las tormentas. Uno de los peligros más grandes que hay en las tormentas que un hijo de Dios puede experimentar en su vida es la apostasía. La apostasía es el hecho de retroceder de nuestra fe, habiendo ya conocido a Cristo. Eso se llama apostasía, hermano. Y hay dos pecados que no serán perdonados a ningún hombre. El homicidio es perdonado. El homicidio, como muchos otros pecados aberrantes, son perdonados, porque Dios es un Dios. Él es Dios de misericordia. Pero dice la Escritura que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada y la apostasía no será perdonada. La apostasía, hermano, la comete una persona que ya ha conocido a Cristo y habiéndole conocido decide retractarse de su fe. Escuche, yo no le estoy hablando de una ovejita perdida. Ojo, ojo, para que no se me descorazonen los papás, los que tienen a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres que no conocen a Cristo. No, no, no. Yo no le estoy hablando de una ovejita perdida que anda ahí. No, le estoy hablando de aquel que habiendo conocido a Cristo un día dice, yo no más. Yo no más, a mí no me sirve de nada. Dios no está conmigo, a mí nunca me ayudó, así que yo nomás no tengo nada que ver con eso. La apostasía tiene que ver con haberle conocido y darle la espalda a Dios de una manera intencional e irse. Y eso es muy grave. Eso es muy, pero muy grave, hermano. Ahora, un gran porcentaje de cristianos dejan la fe. Y una de las razones más comunes son las tormentas que están atravesando. Si usted le pregunta a cualquier pastor que haya tenido tal vez el cuidado de tomar una estadística de cuál es la razón por la que la gente se ha ido de la iglesia, le dirá que estaba pasando por una situación difícil, que algo pasó y esa persona decidió alejarse, decidió irse. Mire, Marcos capítulo 4, yo he estado muy inmerso en esto. Marcos capítulo 4, versículo 16, por cierto, quiero decirle que va a haber un mensaje sobre esto. Dios me ha estado inquietando mucho. Dice Marcos 4:16, yendo directo al grano, hay mucho que hablar, pero yendo directo al grano dice, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales. Los que, oiga, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la ¿qué? Tormenta, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, dice. Le repito, hay muchísimo que hablar, pero me llama la atención esto. Hermano, cuando el Señor está hablando acerca de esta parábola, Él dice acá que hay gente, hay un grupo de gente en la iglesia que se va cuando viene la tormenta. O sea, dice que están acá y oyen la palabra con gozo. Pero luego
en la persecución se van, en la tribulación se van. Por eso, queridos hermanos, es tan importante echar raíces. Es tan importante echar raíces. ¿Sabe? Esto le puede sonar quizá a alguien un poco, no sé cómo decirle, muy demandante, el hermano Iván también, ya mucho, o sea, él como que mucho se clava, dirá alguien, ¿verdad? Mire, yo le quiero decir una cosa. Nos alegra mucho verle acá, ¿sí? Y yo puedo estar contento de verle a usted, que usted está oyendo la palabra de Dios y que de repente yo sé que Dios le ha hablado, pero ¿sabe cuándo yo voy a tener tranquilidad por usted? Cuando hayan pasado meses y usted siga metido en el granero. Mientras tanto, mientras eso no suceda, el pastor, no hablo de mí, cualquier pastor sabe que tiene que orar por esa persona para que no solo, como dice acá el texto, al momento la reciba con gozo, pero luego en la tormenta se vaya. No, hermano, las tormentas en nuestra vida nos permiten ejercitar la resistencia y estar allí en medio del proceso. Yo quiero felicitar de verdad. Y mire, le voy a dar un ejemplo. Yo me gozo por la familia, por mi hermano Darwin, por mi hermana Carolina, por Darwin, su hijo que está acá. Cuando yo tuve las primeras conversaciones con mi hermano Darwin, él me contaba todavía aquello de la pandemia estaba bien feo, y él me contó que en la pandemia ellos solitos, porque estaban muy enfermos, y solitos hacían me dice él, sus tiempos, sus altares familiares, ahí solitos, me dice, no podían ir a la iglesia por temas de salud, porque estaban realmente enfermos, pero hacían ellos el tiempo para estar ahí buscando al Señor, buscando al Señor. O sea, hermano, ellos no pensaron en dejar la fe en medio de su tormenta, ¿verdad? El hermano Darwin en su testimonio dice, hablé con Dios con el alma desnuda, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Y si usted va a la palabra y va a los salmos, se sorprenderá de ver a los salmistas hablarle a Dios de una manera desnuda. ¿Me entiende, hermano? ¿A dónde está, oh Dios, tu misericordia? Decían, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y no vemos a Dios que le mande un rayo a nadie. Parece ser que Dios motiva, nos lleva, nos incentiva a tener conversaciones así con Él. Él prefiere vernos hablarle claro, hablarle con el alma, a su manera, como usted pueda, a vernos, hermano, como zombies cristianos, ¿me entienden? Que ahí van de un lado para otro. Si a usted, hermano, la tormenta lo está sacudiendo de un lado a otro, por favor, grite, haga algo, ¿verdad? ¿Me entiende? Algo tenemos que hacer. Yo creo que hasta Dios dice, pero ¿cuánto más vas a aguantar? Dice Dios quizás, ¿verdad? Ya te quiero mandar la salida, pues que no reaccionás, no gritás, no sé, te has quedado como que estás inerte ahí, muerto. No, tenemos que gritar desde la barca, como lo hicieron los discípulos. Amén, hermano. Ahora, ¿qué vemos acá? Acá lo que vemos es a un tipo de persona que no está anclada, que cuando viene la persecución, cuando viene la tormenta, corre. Mateo capítulo 13, sí, quizás extendiendo un poquito la idea, Mateo 13, así rapidito, porque esto será un día, un tema para poderlo hablar de manera más completa. Oíd vosotros, Mateo 13, 18, oíd vosotros pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay un tipo de gente, porque hermano, estos tipos de tierra son personas. La semilla es la palabra. Amén. El sembrador es el Padre. El Padre es el sembrador, la semilla es la palabra y la tierra es usted. La tierra somos nosotros. Hay un tipo de tierra, dice, que recibe la semilla, la palabra, y no la entiende. ¿Qué pasa cuando no entendemos la palabra? Tenemos que buscar una respuesta. Hay gente que no lee la Biblia porque no la entiende. Claro, pero hay que estudiar la palabra. El Espíritu Santo nos enseña la palabra. La Biblia, el Espíritu Santo, Él no necesita que usted y yo, hermano, incluso si no quisiéramos nunca ir a una clase bíblica, el Espíritu Santo tiene la capacidad y el poder para poder enseñarnos la Escritura.
y llevarnos de un lado a otro. Y mire qué maravilloso que Él nos vaya mostrando. Es aquí y luego allá y luego aquí y usted, wow, usted dice, no puede ser que esto está conectado. El Espíritu Santo es el mejor maestro de teología, hermano, que hay en el universo. Amén. Así que mire, dice, hay un tipo de gente que va a la iglesia, escucha la palabra, no la entiende y dice, ¿qué tal estuvo el culto? Bonito, fíjese, bien bonito. ¿Y de qué habla el pastor? La verdad no tengo idea qué quiso decir, pero estuvo bien bonito, dice. Las alabanzas estuvieron chulas y yo aplaudí un montón, dice la gente, ¿verdad? No, hermano, Dios quiere que usted estudie la Escritura y que la entienda. Amén. El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, es lo que acabamos de leer. Pero no tiene raíz en sí. Escuche esto. Dice, no tiene raíz en sí. Jesús habló acá de 4 tipos de personas. Los que no la entienden son uno. Hay otros, hermano. Hay otros. Dice también, al final del versículo, dice, el 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa. Mire, le puedo decir algo. Y me refuerzo siempre con lo que el hermano Darwin estaba diciendo aquí. Esta es una trampa, hermano. Que usted, y perdóneme, pero yo le voy a decir aquí hoy, que usted no le entre en su cabecita que el domingo aquí tiene que estar. ¿Sí? Yo voy a orar para que el Señor se lo haga entrar la moneda, ¿me entiende, hermano? Aquí tiene que estar. Amén, Diego. Aquí tiene que estar. Eso fue sin querer, fíjate, pero habla Padre, ¿verdad? Revelación. Óigame, hermano, ¿sabe por qué? Oiga, qué trampa. Que el domingo usted esté afligido por cosas que le corresponden de lunes a sábado. Póngale coco, es una trampa. Entiéndalo, cáptelo, es una trampa. Que el domingo cualquier cosa nos pase, hermanos, son trampas en el camino. Usted sáltela, vea cómo hace. Claro, usted dirá, mire, hermano, venía allá por Ilopango y se me quedó el carro y ya no alcancé. Pues claro, ni que volara, ¿verdad? Ya tampoco. Pero usted tiene que entender que son trampas. Mire lo que dice la Escritura acá, el afán de este siglo. Y luego cuando Jesús la explicó más claro y dijo, estos son los que oyen la palabra, la entienden, la reciben con gozo, pero viene el afán, los afanes de este mundo la ahogan. Los afanes de este mundo la ahogan. Anoche se nos puso mal Danielito. Y en la mañana todavía estábamos nosotros, ¿verdad? Hermano, pero sabemos lo que tenemos que hacer. A mí Carlos me ha dicho un par de veces, está Marcelita, hoy la Marianita, hoy la Marcelita, hoy la Marianita, hoy la Marcelita. Una canción le vamos a hacer. Y yo hoy le dije a Carlos, porque ayer estuvo enfermita Marcela, creo, ¿verdad? Y le dije, Carlos, vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella. Punto. O sea, hermanos, es una trampa y debemos de ser astutos. Debemos de ser astutos. Es que no voy a ir porque me pasó. Sea astuto. Sea astuto. Usted considere si no está cayendo en una trampa del enemigo que le puso 1000 redes en el camino y justo el domingo. Y hay cosas que me pregunto, domingo, pregúntale a Messi si falta un entreno, hermano. Bueno, no a Messi, pregúntele a cualquier jugador de aquí si falta un entreno de los que son apasionados, ¿verdad, hermana Marina? Ella sabe de fútbol, hermano, pero así a nivel profesional. Hermanos, son trampas del enemigo. Pero fíjese que el que oye y entiende también dice, y el que da fruto es otro tipo de tierra. Pero el que nos compete hoy, hermanos, es el que oye la palabra y se emociona, dice acá. Dice que se está contento y con gozo. Pero mire qué interesante lo que dice, hermano. Dice que no tiene raíz en sí mismo. Yo sentí tan profundamente eso, hermano, cuando lo leí. Hay personas que no tienen raíz en sí mismas.
No tener raíz en sí mismo nos habla de un estilo de vida errante y vagabundo. ¿Y cuántos le queremos decir no a ese estilo de vida, hermano? Oiga estas palabras, no tiene raíz en sí mismo. ¿Sabe qué necesita? Un milagro. El Señor puede hacer un milagro creativo. Estoy hablando de alguien que no tiene raíz en sí mismo. En sí, dentro, en él, en su vida, durante toda su vida, fue una persona que, de acuerdo a lo que vivió y le enseñaron sus padres y aprendió en la vida, se convirtió en una persona sin raíces. ¿Sí me entiende? Entonces ahora Dios lo ve sin raíces, pero lo bueno es que Dios puede hacer un milagro creativo, hacer que nazcan raíces donde no hay. Las raíces nos hablan de un estilo de vida que se afirma, hermano, que se afirma. Luego dice el texto, es de corta duración. Gloria a Dios por los que son de larga duración. Porque lo de corta duración no sirve en esta vida, hermano. Lo de corta duración no sirve. Las empresas que son exitosas han sido exitosas porque no fueron de corta duración, no, tuvieron una visión enfrente y la siguieron y la persiguieron y vieron frutos. No fueron de corta duración. Qué feo es ir a comprar baterías de esas que venden en el, ¿cómo se llama? No en el dólar, las del dólar son caras, hay otras que son de, en el gran, gracias muñeca, no hubiera dicho eso, ¿viste? Esperaba que alguien más delatara eso, pero... Hermano, las baterías del gran dólar vale como $1 las 25, hermano. Si usted se pregunta cuánto me irá a durar esta maravilla que llevo acá, ¿verdad? Y los niños van contentos con, y yo me les quedo viendo y digo, ¿qué sirve? Ya 2 días y ya no hay nada, ¿verdad? Corta duración, hermano. Pero ¿qué? Cuando usted va a comprar ya una Duracell que le cuesta como 7 pesos el par, ¿verdad? Le sangra a usted cuando las compra, hermano, y Dios mío, ¿verdad? Pero allá pasan las semanas y las baterías ahí están todavía. Valen la pena. Hermano, no sirve ser de corta duración. Quiero decirle, este día con Dios eso no funciona. Aprendamos a llegar, esto ahora lo anoté. Aprenda a llegar hasta donde Dios le diga que llegue y no llegue hasta donde usted dice que tiene que llegar. Si usted, hermano, comienza a caminar a modo que usted esté dispuesto a seguir las indicaciones de Dios, la sorpresa va a ser que no va a parar. Porque si Dios se lo está diciendo, usted no va a parar. Si Dios le ha puesto en su corazón quedarse en esta iglesia, quédese. No sea de corta duración. Si Dios le ha puesto en su corazón que es en otro lado, váyase. Pero no sea de corta duración. Manténgase, permanezca, porque va a ver la gloria de Dios. Este tipo de persona no soporta la tormenta y se va. No tiene un ancla y la tormenta lo aleja del Señor y de su propósito. Poneme el video, Asdru, Carlos, porfa. Es una persona que no tiene, hermano, no tiene fijeza, firmeza. En el texto que estábamos leyendo en Hebreos 6, yo lo voy a leer. Ese video lo tomé yo, le cuento. Esto, vale, sí. Este video lo tomé yo en el lago de Ilopango, hermano, comiéndome una mariscada con mi suegra. Y se nos vino ese volado encima, hermano, y entonces yo dije, algo hay ahí, dije yo, algo hay ahí, qué bonito, y lo empecé a grabar. Y este mensaje nació comiéndome una mariscada de este tamaño en el lago de Ilopango. Literal. ¿Sí o no, muñeca? Te dije, ¿verdad? Este es un mensaje. ¿Cuál? Me decía. Este es un mensaje, le decía yo. Y esa barquita me robó toda mi atención, hermano. Allí realmente había no solo lluvia, había mucho, pero mucho viento. ¿Por qué no se mueven esas lanchitas que están ahí? Porque están ancladas. Están ancladas, hermanos. Hay algo interesante, hermanos. El contexto en el capítulo 6 de Hebreos, que es donde comenzamos, que es, digamos, el texto base de este mensaje. El contexto
del tema del escritor es interesante. Yo quiero que vayamos, sí, Carlos, por favor, a Hebreos 6. Hebreos 6. Le paso el video de la barquita después si quiere, hermano. Hebreos 6. Veamos, por favor, ahora sí, qué es lo que está diciendo el escritor acá. Hebreos 6, y me pareció interesante porque es el mismo capítulo. Versículo 1 al 3 dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Oiga por favor lo que dice. Mire, dice el escritor: dejemos los rudimentos. Rudimentos es lo básico, ¿sí? Es lo básico. O sea, lo básico es ir a la iglesia, lo básico es leer la palabra, lo básico es orar, ¿verdad? O sea, dice el escritor, dejando ya lo básico, vamos más adelante. Eso está diciendo. Dice, no echando, o sea, no desechando. ¿El qué no tiene que desechar usted? Usted no tiene que desechar lo siguiente: el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? El sentir usted cada día de su vida que aquellas cosas que usted hacía antes, a usted le dan vergüenza. ¿Me entiende? Aquella vida que tuvo antes usted, que a usted le dé vergüenza, como a mí me da vergüenza. Hay cosas, hay calles, hay lugares que yo no quisiera volver a ver en mi vida. Me recuerdan mis obras muertas. Me recuerdan mis obras muertas. Hay música, hay tantas cosas alrededor que me recuerdan mis obras muertas. Y en mi corazón digo, increíble, Señor, ¿dónde estaba yo? Dice el escritor acá, no deseches esto. A usted y a mí no nos tiene que dejar de doler aquello, verlo como un recuerdo. Ahora ya no somos eso, pero decir, es increíble que yo hacía eso, Señor, no lo puedo creer. Aún hoy te pido perdón después de mucho tiempo. Yo no puedo creer quién era yo no puedo creer cómo hablaba yo, lo que yo hacía. Yo era una persona terrible. Eso se llama el arrepentimiento, se llama el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Luego dice, de la fe en Dios. Usted no tiene que desechar la fe en Dios. Usted no tiene que desechar la doctrina de bautismo, dice el bautismo. Si usted no se ha bautizado, vámonos para la piscina, hermano. Aquí tenemos piscina. Por cierto, ya estamos en pláticas con una nueva bautismos que van a haber dentro de poco tiempo. El bautismo, que es un testimonio de su fe, que es un testimonio público en el que allí le vamos a tomar fotos en la piscina, hermano. ¿Qué le parece a usted? ¿Sí? Y hermano, es un testimonio eso. Luego dice también, vea, la resurrección, la imposición de manos. ¿De qué está hablando? Sí, de que no desechemos todo eso. Eso es totalmente bíblico, escritural. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti a causa de la imposición de mis manos, le dijo Timoteo. Pablo a Timoteo, había algo en él, había un fuego que nació un día que Pablo oró por él y le impuso sus manos. Claro, eso es un tema que es muy extenso quizás, ¿verdad? Así que luego dice, mire, la resurrección de los muertos. Claro, Cristo resucitó de los muertos. Ahora ni la iglesia misma celebra ya mucho eso, hermanos, se nos ha olvidado. Cristo resucitó de los muertos, hermanos. Y usted y yo somos salvos por eso. Y luego dice, vea, el juicio eterno. Viene Cristo otra vez. Hay un juicio, habrá un juicio. Quien no está en Cristo se va a quedar, punto. No hay más que hablar. Eso es el juicio eterno. Hay iglesias que no predican eso. Hay pastores que no les gusta predicar estos temas. Es parte de que de los fundamentos de un cristiano, hermano. Vivimos creyendo todo esto. Estos son fundamentos para usted y para mí. Pero vea, el 3 me encanta. Y esto haremos, dice el escritor, si Dios en verdad lo permite. O sea, está diciendo él, yo voy a dejar lo básico, voy a crecer más, voy a madurar más en la fe. Y esto yo lo voy a hacer en mi vida. Luego, hermano, es interesante los versículos del 6 en adelante, del 7 en adelante, dice, del 4, perdón. No, el 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba y provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser
el ser quemada. Pero véalo el 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, si usted se da cuenta, él viene hablando del creer, de la madurez, de no flaquear en la fe, viene hablando el escritor. Y dice acá el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor acá, hermano? Lo que está diciendo es, antes los hombres le daban mucha importancia a algo jurándolo el uno con el otro. ¿Se acuerda que hablamos de Jonatán y David, verdad? Se juraron, David le juró a Jonatán no olvidarse de su descendencia. Antes los hombres juraban así. Hoy podríamos decir que son procesos legales, ¿verdad? Hoy es un abogado en medio y hay dos contratos de trabajo, lo que sea, una venta, una compraventa, y hay firmas. Eso lo hace legal. De Dios dice esto. A Dios no le bastaba simplemente lo que hacían antes. Dice, no, vino Dios y él interpuso juramento. Cuando él le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, oiga, interpuso juramento, dice. Pero dice esto, hermano, no encontrando nadie por quien jurar, ¿verdad? O sea que antes decían, yo te juro por mi mamá. Y el otro decía, yo por mi mamá y por mi abuela, decía el otro, ¿verdad? Y ahí iban siendo más grandes los juramentos. Dios dice, no hallando a alguno mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Por quién juró? Por sí mismo. Entonces, hermano, las promesas de Dios para nosotros están juradas por Él mismo. Están juradas por Él mismo y eso es maravilloso. Ahora, luego dice el versículo 19, el versículo 18 dice al final, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos, a agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál esperanza? Sus promesas, su palabra, que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios no le dejará a usted avergonzado. Y el versículo 19 dice, la cual, ¿el qué? Esa esperanza que usted tiene en el Señor, esa esperanza que usted tiene de que las cosas cambien, esa esperanza que usted tiene de que Dios va a responder. El 19 dice, esa es nuestra segura y firme ancla del alma, dice. O sea, en medio de la tormenta, usted tiene que agarrar el ancla. El ancla es las promesas que ya Dios le da a usted en su palabra. El ancla es que Él lo juró por sí mismo, hermano. Y eso que no le parezca poco, hermano. De hecho, la palabra dice, no jurarás ni por el cielo ni por la tierra. Él juró por sí mismo. Él juró por sí mismo. Un ancla puede llegar a pesar hasta 7 toneladas dependiendo del barco. Hermano, se llama áncora también, el ancla. El ancla es usada cuando, oiga, cuando el barco debe de esperar. Cuando el barco debe de esperar. El video, Carlitos, el video. Más chivo. El ancla es usada cuando el barco debe de esperar. ¿Debe de qué? El ancla es usada cuando el barco debe de esperar. En la nada. En la nada. El barco tiene que esperar.
en medio de las aguas turbulentas para no ser llevado por las aguas y por el viento. Significa que probablemente el capitán de ese barco diga, no podemos seguir, la tormenta es demasiado intensa, tenemos que esperar, tenemos que esperar. Hermano, quiero decirle, cuando usted y yo no tenemos opciones más que esperar, no tenemos opciones más que esperar, hermano, usted necesita lanzar el ancla, tomarse de la palabra. Usted no tiene más que esperar. ¿Le ha pasado a usted que no tiene más que hacer que esperar? Nada más que esperar. No hay nada que usted pueda hacer. No tiene la capacidad de cambiarlo, no tiene los recursos para cambiar la situación. Solamente esperar. Tiene que lanzar el ancla. Lance el ancla mientras espera. Pero sabe también, el ancla se usa cuando el barco tiene problemas y debe resolverlos allí donde está. Entonces lanzan el ancla para que el barco se quede quieto. Hermano, cuando usted y yo estamos inmovilizados por situaciones terribles en nuestra vida, que tenemos que resolver, necesitamos tomarnos del ancla. Lanzar el ancla, hermano, para que podamos tener quietud mientras resolvemos la situación. Hermano, y también cuando un barco se queda sin combustible, los que han venido sin combustible, díganme amén. Los que ya no soportan, los que están cansados, los que dicen ya no más. Una más en la semana, ya no. La semana pasada fue terrible, esta otra ya no me imagino lo que venga. Vengo sin combustible. El barco necesita anclarse cuando no tiene combustible, si es un barco de combustible. Pero también si es un barco de velas y las velas se han dañado, el barco lanza el ancla porque no tiene nada más que hacer, esperar que lleguen a reparárselas en medio del océano o que llegue otro barco con combustible. Hermanos amados, el ancla es la palabra de Dios, las promesas de Dios para nosotros. Dice acá, segura y firme ancla del alma. Eso necesitamos. ¿Sabe quiénes no se mueven? ¿Sabe quiénes siguen y continúan? Los que lanzan el ancla. Lance el ancla. Tómese del ancla, que es el Señor, que es su palabra. Hermano, y no importa para dónde azote la tormenta. Algunos aquí así se mueven, mire hermano. Así se mueven algunos. Para un lado y para otro, y uno está, no, pero el hermano ya se va a ir, el hermano ya no aguanta, el hermano, no, lance el ancla y usted va a ver que no se va a mover. Amén. Y usted va a ver el siguiente día para alrededor y se va a dar cuenta que está en el mismo lugar, y después de un año usted dirá, yo no puedo creer que aquí estoy todavía, solo Dios sabe todo lo que ha pasado. Correcto, usted lanzó el ancla y no se movió, y no se movió. ¿Quién desea lanzar el ancla hoy? El ancla es nuestra mejor opción, hermano. Deje de luchar solo contra las tormentas. Tómese de las promesas, hermano. Eso es lo que nos hará continuar, mire, pero no continuar solamente, porque si ese fuera un gran barco, su capitán puede solamente esperar a que termine la tormenta para el siguiente día continuar con la misma actitud. No espere que la tormenta termine solo para que termine y que salga el sol. Cuando nos anclamos al Señor, esperamos algo nuevo el siguiente día. Esa es la diferencia. Esperamos algo nuevo el siguiente día. Esto fue terrible, pero es que lo que viene tiene que ser mejor. Lo que viene es para mí y esperamos algo nuevo el siguiente día. Y eso hará que usted vaya avanzando y cuando viene a darse cuenta, llegó a un muelle y está usted en un lugar seguro. El Señor le llevó a la respuesta, le llevó a su bendición. Y si en este momento usted no sabe qué hacer, usted está desesperado, la tormenta realmente azota muy fuerte, hermano, tiene que tomarse del ancla. Tiene que lanzar el ancla. Irse porque la tormenta es fuerte no es una opción para ninguno de los que están acá. Y si no se lo habían dicho, hoy se lo digo yo. No es una opción. Usted dirá, hermano Iván, ¿quiere que me quede aquí? No, váyase para donde usted quiera. Pero si se va para donde usted quiera, allá
tire el ancla, quédese quieto y no se mueva. ¿Sí? Pero aquí, en esta iglesia, quienes vamos a estar en esta iglesia y vamos a llenar esta iglesia, si Dios así lo quiere, vamos a tirar el ancla. Hermano, y usted nos va a ver movernos y sacudirnos de un lado para otro. Y usted dirá, pero ese pastor, ¿qué le pasa? Está loco, ya se hubiera muerto con todo lo que le ha pasado. Tranquilo, que quizás nos va a ver usted que el agua nos sacude. Pero un día la tormenta va a pasar. Y nos va a ver y va a decir, y todavía sigue ahí el hermano Iván, va a decir usted. Y yo le voy a decir, sí, aquí estoy, después de la tormenta, aquí estoy. Amén. Dieguito, vamos a adorar al Señor. Póngase de pie, por favor, hermano. ¿Cuántos están listos para mojarse, hermano? Vamos a lanzar el ancla hoy. ¿Y sabe qué significa lanzar el ancla, hermanos? Lanzar el ancla, queridos hermanos, tiene que ver con una decisión. Dice la palabra así. Dice la palabra así. Creo que es en Eclesiastés, no me acuerdo. Determina lo que quieres ser, dice, y eso te será firme. ¡Wow! Determina. Significa que hay un punto en nuestra vida en el que debemos de tomar decisiones. Yo determino no moverme más. Yo determino que aunque la tormenta venga y azote mi casa, mi vida, mi familia, yo no me muevo. Amén. ¿Le parece la idea a usted? Vamos a adorar al Señor un momentito. Cierre sus ojos. Tome un momento con el Señor ahí, hermano. Así es, Señor, lo creemos esta mañana. Saber que vas conmigo me hace descansar. Sí, Señor. Aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Siempre junto a mí. Si no estás conmigo, No tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, sí, Señor Jesús. siempre buscaré Oír tu voz. Sí, Señor. vas en mi barca. No importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Así es, Señor. Saber que vas conmigo en la barca, Señor. Así es. Nos anclamos esta mañana, Señor. Sí, Señor Jesús. Que necesito tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo. Sí, Señor Jesús. Tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. Sí, Señor Jesús. Habla de cada uno esta mañana. Sentido amor. Si tú vas en mi barca, Sí, Señor, no importa. Confiéselo esta mañana, hermano. Con todo su corazón. Confiéselo desde el alma, desde el corazón. Tú vas conmigo, Señor. Vas conmigo. Sí, Señor. Así es.
Levante sus manitas ahí donde está. Levante sus manos ahí donde está, delante del Señor esta mañana. Y dígale: Señor, hoy yo determino. Las aguas me han movido tantas veces. Los vientos me han llevado, Señor, tantas veces lejos de ti. No me he dado cuenta que no tenía raíces en mí mismo. Pero esta mañana, Señor, yo te pido que tú hagas una obra en mí. Quien necesite ser muy honesto con el Señor, hágalo esta mañana. Dígale: Señor, enséñame. Señor, pon raíces en mí. Quizá alguien aquí necesita confesarlo delante de Dios, decirle: Señor, tú ya lo sabes, pero yo lo confieso hoy. He sido una persona sin raíces toda mi vida. Oh, me he movido, Señor, me han arrancado de la tierra tan fácilmente. Señor, algunas veces pretendí quedarme en algún lugar, estabilizar mi vida, pero los vientos, aún siendo muy suaves, me arrancaron de la tierra, Señor, porque no hay raíz en mí mismo, Señor. Pero esta mañana yo te pido que tú hagas un milagro. Haz un milagro, Espíritu Santo, esta mañana. Escuche, hermano, el Señor va a hacer milagros en el alma. Va a hacer milagros en esa voluntad esta mañana. El Señor hará que hayan raíces. Raíces que se van a adherir a la tierra. Esas raíces no le permitirán a usted irse, moverse. Raíces poderosas que vienen del Señor. Oh, que vienen del Señor. Por eso dice su palabra, que quienes estamos en el Señor seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Oh, que su raíz no es arrancada de la tierra, que soporta los vientos, que soportan las aguas. Pon raíces, Señor, esta mañana. Milagros creativos. Milagros creativos. Cambia la vida esta mañana de aquel que está siendo honesto contigo y te está diciendo: Señor, ese soy yo. Yo necesito que algo pase. Yo necesito que algo cambie. Pon esta mañana, Señor, raíces. Raíces. Oh, raíces espirituales que vengan de ti, Señor. Un estilo de vida, Dios mío, que se afirme, que se sujete, Señor, a la tierra, que no se mueva más. En el nombre de Jesús, Señor. Crea esta mañana, Espíritu Santo. Crea esta mañana en cada uno, en cada una. Tú conoces el corazón, tú conoces el alma. Crea raíces, Espíritu Santo. Un milagro sobrenatural. Milagros esta mañana. Creación, Señor. Creación de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Crea raíces esta mañana, Señor. Raíces. En el nombre de Jesús. Señor. Y que esta mañana cada uno de nosotros nos sujetemos en medio de la tormenta. Señor, que vayamos al ancla, que es tu palabra, que es tu promesa, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por cualquiera esta mañana que está siendo sacudido por las aguas. Está siendo sacudido por las aguas. Y los vientos lo están empujando con fuerza. Lejos del Señor. Lejos de la iglesia, lejos de la palabra. Lejos de la presencia de Dios. Pero esta mañana, Señor, esta mañana nos tomamos del ancla, nos agarramos del ancla. Hermano, dígale esta mañana al Señor: Señor, yo me tomo de ti hoy. Yo me tomo de ti hoy en medio de esta tormenta, Señor, que me sacude violentamente. Me tomo de ti esta mañana en medio de esta tormenta que me sacude violentamente. Me tomo de ti. No seré movido, Señor. Por primera vez quizá dirá alguien en mi vida:
Y dígalo si tiene que decírselo al Señor. Dígale, quizá por primera vez hoy siento la determinación en mi alma, en mi corazón, de que no me tengo que mover. Quizá esta semana su alma le ha estado gritando, sus emociones le han estado gritando: muévete, vamos, no vayas, no vayas. Es una trampa, hermano, es una trampa. Es una trampa, es una trampa. Ánclese esta mañana, aunque los vientos soplen. Aunque los vientos soplen. Pero Señor, yo te pido que mientras los vientos soplan, tú pongas paz, fuerzas, Señor. Fortaleza en aquel que ya no soporta más esos alones, Señor. Esos alones que la tormenta está provocando. Fuerzas, resistencia, Señor, para no soltar el ancla. Resistencia para no soltar el ancla, Señor, porque nuestros hijos están también allí. Nuestros hijos son sacudidos por la tormenta, Señor, pero nosotros nos tomamos del ancla y nuestros hijos se sujetan de nosotros. Así que no nos movemos, Señor, no nos movemos en el nombre de Jesús. Creemos que algo grande estás haciendo y has hecho esta mañana, y que vas a seguir haciendo, Señor, cada día, cada momento. En medio de la tormenta yo te pido provisión para tu pueblo, Señor. En medio de la tormenta yo te pido que proveas, que traigas a la mesa provisión. En medio de la tormenta, a quien está en aflicción, a quien está angustiado, afligido, a quien ahorita quizá ha estado haciendo números para la semana que viene, sorpréndelo con tus matemáticas, Señor. Sorpréndelo, Señor, con